Como saben, el día de hoy el INEGI publicó el IGAE correspondiente al mes de septiembre y el Producto Interno Bruto correspondiente al tercer trimestre de 2014. Déjenme empezar con el IGAE. El IGAE registró una tasa de crecimiento anual de 2.9%. Quiero señalar que este es el crecimiento más acelerado de los últimos 9 meses. La tasa para el tercer trimestre de todo el IGAE fue 2.2%, que es el mayor crecimiento reportado en 2014, y hacia interior los sectores agropecuario, industrial y de servicios mostraron datos favorables para este tercer trimestre del año. En particular, el sector agropecuario creció una tasa del 7.3%, con la mayor producción de cultivos como maíz, sorgo, trigo, entre otros cultivos. La producción industrial creció 2% debido a la mayor actividad de edificación, equipo de transporte, productos metálicos e industria de las bebidas y el tabaco. Sector servicios creció 2% anual como resultado de los incrementos en las actividades de comercio, inmobiliarias, educativas y de transporte y correos y almacenamiento, así como alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas. Es decir, fue un dato muy favorable para el IGAE durante el mes de septiembre y también, hay que decirlo, durante el tercer trimestre del año. Por su parte, en cuanto al PIB, el Producto Interno Bruto durante el tercer trimestre, de acuerdo a lo que reporta el INEGI, creció 2.2%, que es el mayor crecimiento en los últimos 7 meses. Esto representa una expansión trimestral desestacionalizada de 0.5%. Déjenme ahora pasar a los factores que explicaron este mayor dinamismo durante el tercer trimestre del año, asociados a la producción industrial de los Estados Unidos y también, hay que decirlo, en una evolución favorable y balanceada de la economía al consumo y a la inversión interna. Durante el tercer trimestre, las exportaciones no petroleras de México registraron un crecimiento anual de 7.8%. Este es el mayor crecimiento desde el cuarto trimestre de 2012. El consumo y la inversión también registraron crecimientos mayores a los observados en el primer semestre de 2014, confirmando las perspectivas de una aceleración de crecimiento por parte de la Secretaría de Hacienda. La demanda interna, hay que decirlo, fue impulsada por la generación de empleos formales. Durante septiembre de 2014, el número de trabajadores afiliados al IMSS creció a un ritmo anual de 4.1%, que es el mayor de los últimos 17 meses. Así, en el periodo julio-septiembre se generaron un total de 251.578 empleos. Por su parte, el consumo privado durante el bimestre julio-agosto del mercado interior tuvo una expansión anual de 1.9%, mayor que la de 1.6% del primer semestre del año. También, durante el mismo bimestre, la formación bruta de capital fijo se expandió una tasa anual de 3.6%, mientras que durante enero-junio tuvo una disminución anual de 0.6%. Hay que decirlo también, la inversión realizada por el Gobierno de la República tuvo un impacto importante sobre el sector de la construcción. El sector de la construcción muestra una tasa de incremento anual de 4.0%, que es el mayor crecimiento desde el segundo trimestre de 2012. Y el empleo formal en este sector registró un incremento anual de 9.4%. Todos estos factores que ayudan a soportar el consumo también tuvieron un impacto sobre el sector comercio, que tuvo un crecimiento anual de 3.9% en el tercer trimestre del año, comparados con crecimientos de 2.1 y 1.8% en el primero y segundo trimestre del año respectivamente. El tercer trimestre del año 2014 mostró una evolución económica en línea con las expectativas de la Secretaría de Hacienda, a pesar de que hubo un factor muy identificado que generó una reducción en el crecimiento. En este sentido, destaca la menor actividad petrolera, que fue el resultado de una menor plataforma de producción de petróleos mexicanos. En el periodo julio-septiembre se registró una producción de 2.4 millones de barriles diarios, menor a los 2.5 millones de barriles diarios proyectados. Se estima que la menor producción petrolera durante el año le restará a la tasa de crecimiento 0.4 puntos porcentuales. Este cálculo se hizo suponiendo no un crecimiento de la producción petrolera, sino solo con que se hubiese quedado en el mismo nivel que el año anterior. Y el impacto de eso es 0.4 puntos porcentuales, es el que tenemos medido hasta ahora. Y es un impacto relacionado
a la producción de barriles de petróleo, no al precio, porque el promedio del precio al tercer trimestre fue de $92.4 por barril, mientras que en octubre y noviembre fue de $76.8 por barril de la mezcla mexicana de petróleo. La información disponible, pasando ahora a lo que tenemos disponible para los meses de octubre y noviembre, implican un crecimiento más dinámico para el cierre de 2014. Primero, se espera que Estados Unidos continúe creciendo. Las estimaciones actuales para el PIB de los Estados Unidos implican un crecimiento anualizado de 2.7% para el cuarto trimestre del año. También, en cuanto a la tasa de producción industrial, el crecimiento de la producción industrial, que es la que está más relacionada con las exportaciones manufactureras mexicanas, se está previendo una tasa analizada en los Estados Unidos de 3.8%, que debe reflejarse en un dinamismo de las exportaciones y que ya lo está haciendo. Por ejemplo, los datos que tenemos del sector manufacturas, en particular del sector automotriz, para octubre reflejan un crecimiento del 15.8%. En dicho mes se produjeron 330.164 unidades, que es la mayor producción en la historia de este indicador. Otro factor adicional, o otro indicador adicional que demuestra el dinamismo de la economía en estos 2 meses, que octubre y noviembre, es el número de asegurados del IMSS, que tuvo un crecimiento a tasa anual de 4.2%, que es un crecimiento mensual de 172.174 personas, que es el mayor crecimiento que se registra para este indicador. También las ventas totales de ANTAD tuvieron un crecimiento del 2.1% en octubre, lo que refleja un aumento del 0.7%, que es superior al 0.7% en el periodo enero-septiembre, y las ventas internas de automóviles tienen una tasa de crecimiento en octubre del 14.3%. Todos estos datos lo que reflejan es una aceleración de la economía y sobre todo una aceleración balanceada de la economía, con factores tanto internos como externos que están generando crecimiento, y un factor particular que es la producción de petróleo, y esa producción de petróleo es la que ha tenido una reducción en la capacidad de crecimiento de la economía mexicana durante 2014. Ahora, pasemos ahora a la mecánica para las estimaciones de crecimiento. El día de hoy la Secretaría de Hacienda informa de un cambio en la metodología para la mecánica de crecimiento. En este sentido, los indicadores que presenta la Secretaría de Hacienda se hacen en 2 sentidos. Uno, para calcular los datos de finanzas públicas, los datos de ingresos, egresos y de deuda pública, y para eso se necesita una estimación puntual. Y otra, que es la comunicación que hacemos en estas reuniones de prensa cada que se presentan los datos de Producto Interno Bruto por parte del INEGI, que tienen el propósito de informar a la sociedad las perspectivas de la evolución económica de la Secretaría de Hacienda. Para la primera parte, para efectos de la planeación de las finanzas públicas, las estimaciones requieren ser puntuales, es decir, para el cálculo de los ingresos, egresos y de la deuda, de las estimaciones de deuda, se requiere una estimación puntual del crecimiento del producto. Esta estimación puntual del crecimiento del producto se presentará en 2 momentos en el tiempo. Cuando se presenten los precriterios generales de política económica y cuando se presenten los criterios generales de política económica, que es lo que se presenta al Congreso para poder armar los paquetes presupuestales. Los precriterios generales de política económica se presentan en el mes de marzo, y criterios generales de política económica, como ustedes saben, se presenta el mes de septiembre. La segunda parte, la que es el otro propósito de los pronósticos de crecimiento de la Secretaría de Hacienda, que es informar al público de la evolución de la economía, eso para estos efectos y para incrementar la transparencia de los pronósticos, a partir de hoy la Secretaría de Hacienda publicará un rango de crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, conforme a la evolución de los indicadores económicos y al grado de confianza estadística de las estimaciones. Este rango se va a actualizar de manera periódica, como hasta ahora se hace con las estimaciones de crecimiento económico con base en la información trimestral del Producto Interno Bruto que presenta el INEGI.
Con base en la evolución económica reciente y con los cambios de esta mecánica para presentar los pronósticos de la Secretaría de Hacienda, el día de hoy informamos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece su estimación de crecimiento para 2014 en un rango de 2.1% a 2.6% y para 2015 en un rango de 3.2% a 4.2%. El Gobierno de la República refrenda el compromiso con la transparencia, con la publicación de la información cuando se tenga información relevante y sobre todo con estos mecanismos de comunicación, y reiteramos que los elementos con los que contamos y los elementos con los que hoy presenta el INEGI y la evolución económica reciente refrendan esta perspectiva de crecimiento positiva de la economía mexicana y sobre todo dan señales de una evolución económica más balanceada que empezó con un impacto importante favorable derivado del sector externo, sobre todo de la evolución de los Estados Unidos, pero que ha permeado de manera significativa en indicadores como construcción, como empleo y finalmente como consumo interno.